Casa, vacaciones. Una iniciativa del Ministerio de Educación. Nico, ¿te has dado cuenta de que este lugar puede ser un escenario? Karen, pero esta es la sala. Ay, yo sé que esta es la sala, Nico, pero si usamos nuestra imaginación, puede ser un escenario y nosotros y nosotras podemos ser actores. ¿Qué es lo que estás pensando? Estoy pensando en el teatro y lo lindo que es verlo y hacerlo. Eso es verdad. En mi colegio una vez hicimos una obra de teatro por la Independencia Nacional. Salió muy linda. Pero ¿y qué pasa si no esperamos un día especial para hacer una obra de teatro? ¿Y qué pasa si la hacemos en familia? Ser o no ser. He ahí el dilema. ¿Alguien dijo la palabra teatro? Sí, mamá, a ti te gusta el teatro, ¿verdad? Ay, hija, a mí no me gusta el teatro. ¡A mí me encanta! ¿No se acuerdan a todas las obras que hemos ido? Sí, claro que me acuerdo, en especial a las que tenían música. Yo recuerdo las que tienen historias muy bonitas, con personajes que se parecen a mí. Ay, estaba en la bodega y cuando escuché la palabra teatro dije, no pueden hablar de teatro en esta casa y yo no puedo faltar. Es que no solo queremos hablar de teatro. ¿Qué propones, Karen? ¿Qué tal si juntos hacemos una escena de una obra de teatro y después la actuamos en familia? ¡Ay, es una gran idea! ¿Qué te parece, Nico? Déjame pensarlo. ¡Obvio que sí! Muy bien, entonces creo que ha llegado el momento de prepararnos para nuestra obra de teatro. Entonces vamos a alistar el espacio creativo. ¡Ay, muy buena idea! ¡Vamos! Acompáñennos. Creo que tenemos muchas cosas que podemos utilizar en nuestra escena. Es verdad, con esto podemos actuar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es el teatro? Ay, esa es una muy buena pregunta, Nico. Y mamá sabe, porque a mi edad estaba en todas las obras del colegio. Ay, hijita, así es. El teatro es un arte que tiene miles de años y nació en Grecia. Es una presentación donde las actrices y los actores representan personajes dentro de una historia. Y esa historia se conoce como obra. Así es, Karen. Además, en el teatro también hay otros roles importantes, como el de la directora o director, que se encarga de ver que la obra se presente de manera organizada y clara. También está la dramaturga o dramaturgo, que se encarga de escribir la historia. Me gustaría ser dramaturga de aquí a unos años. ¡Ay! Es un trabajo muy bonito. ¿Y qué es una escena? ¿Es parte de una obra? Así es, Nico. Una obra de teatro está compuesta de varias escenas y en cada una de ellas se representan diversas situaciones a través de los personajes. Tengo una idea. Podemos inspirarnos hoy en una escena de una película, serie de televisión, obra de teatro o cuento para crear nuestra escena. Es una buena idea. ¡Qué bien! El teatro es especial, ¿verdad? Sí, Nico, porque nos permite explorar nuestra imaginación, concentración, memoria y sobre todo capacidad de juego. Entonces, hagámoslo. El reto de hoy será representar juntas y juntos una escena breve en familia. ¿Y qué es representar? Eso significa que nosotras y nosotros dejaremos de ser Karen, Nico y Ana para ahora convertirnos en personajes. Entiendo. Y actuaremos en las escenas que hagamos juntos.
Muy bien, Nico. Pero, ¿por dónde empezamos? Buena pregunta. ¿Por dónde empezamos, mamá? Yo conozco a alguien que nos puede ayudar. Vamos a conocerla. Hola, soy Katia de los Eros, soy actriz y educadora de artes escénicas. Para mí el teatro es mi pasión, pero también es juego. Y creo que he jugado desde que tengo uso de razón, así que me encanta jugar. Recuerdo que mi mamá recitaba poesía y yo escuchaba y me aprendí de memoria y mi mamá se dio cuenta que empezaba a declamar de memoria toda la poesía y me exponía frente a todos mis familiares en las reuniones. Entonces ahí empezó, digamos, mi gusto por el teatro. El consejo que yo daría si quieren actuar su escena, primero es escoger algo que les guste mucho, una escena de una película, de alguna novela, de alguna serie o de alguna obra de teatro. La escogen entre los amigos y empiezan a jugar, ¿no? A hacer diferentes roles. Como jugando empezamos a crear muchas cosas. Hacer teatro en familia es muy divertido. Y lo más importante es quitarnos la idea de que hay que ser expertos para hacer teatro. De repente pueden escoger una anécdota que tengan en casa, algo que les haya pasado en familia muy divertido, y empiezan a escribir y hacen un pequeño guión. Y luego alguien toma el rol de director o directora, de repente alguien va escogiendo entre las cosas que tienen en casa y hacen los vestuarios. Entonces empiezan a jugar y entre todos se vuelve una actividad recreativa, divertida y además en familia. Gracias, Katia de los Eros, por compartir tu experiencia y trabajo. Y nos ha dado grandes consejos que podemos aplicar. Ya quiero hacer la escena. Ya quiero actuar también. Hace que no lo hago. Mamá, ¿y qué consejos nos puedes dar para actuar? Mi profesor de teatro, Alberto, siempre decía, hay que trabajar todo nuestro cuerpo, ser muy expresivos con nuestro cuerpo, gesto y con el espacio. Ese es un gran consejo. Ya quiero empezar a crear. Entonces, creo que debemos empezar por escoger una escena que nos inspire. Y escoger los elementos que nos gusten y construir nuestra propia historia. Teniendo en cuenta que cada uno debe tener un personaje. Yo quiero ser mágico. ¡Oh! Como en la historia que me contaba tu tío Alfonso. Esa historia que tanto nos gusta. Claro, también podemos usar historias o cuentos que conocemos para construirla. Lo importante es que todos debemos estar de acuerdo, ¿verdad, mamá? Exacto. Y que todos podamos participar con libertad. Es verdad, la libertad es muy importante a la hora de crear. Mamá, la historia del tío Alfonso es la del duende de la higuera, ¿verdad? Esa historia me gusta mucho. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que haremos esa historia? ¡Sí! A mí me gusta. Entonces, vamos a crearla en familia. Para esto necesitamos papel y algo para escribir. Voy a usar este cuaderno de clase que aún tienen hojas libres. Muy bien, Nico. Así cuidamos el medio ambiente. Y vamos apuntando las ideas que vayan surgiendo para preparar nuestra escena. Para ello hay que recordar de qué trata la historia. El tío Alfonso contaba la historia de un pequeño duende que vivía en la higuera de un jardín y que siempre jugaba solo por la noche. Este hacía mucha bulla y despertaba a la familia de la casa. ¿Qué duende más juguetón? Entonces, un día que ya no podían más, los miembros de la familia fueron a visitar la higuera para hablar con el duende, porque no podían dormir. ¿Y no tenían miedo? No,
No, era un duende muy amable, solo que le gustaba mucho jugar. Los integrantes de la familia, entonces, le contaron que no podían dormir en las noches y luego, durante el día, se quedaban dormidos en sus trabajos o en el colegio. Seguramente el duende no sabía que por jugar no los dejaba dormir. Eso era verdad. El tío Alfonso contaba que el duende les pidió disculpas, pero que él solo quería jugar. Entonces, la familia y el duende acordaron un horario para el juego, de modo que él podía hacerlo sin problemas y no despertar a nadie. Tenía que jugar en las mañanas y no a la hora de dormir. Esa fue una gran idea. Y así el duende juguetón jugó feliz y la familia pudo dormir. Esa es una gran historia. Ahora que tenemos la historia, es momento de transformarla en una obra de teatro. Creo que necesitaremos algo de tiempo para escribir la obra. Es cierto. Tengo una idea. Tomémonos un momento para juntas y juntos escribir nuestra obra. Y en breve volvemos para seguir hablando sobre cómo hacer para representarla. ¡Genial! Entonces empecemos para luego crear nuestras historias y actuar en familia. Ya, apunta ideas. Mira, yo creo que podemos empezar con los personajes principales. Sí. Por ejemplo, el duende. Claro. Perfecto. Fin, terminamos nuestra obra. Me encantó escribir esta escena. A mí también. Me encanta la historia del duende. Creo que ya tenemos todo listo para empezar a actuar nuestra escena. Esto va a ser muy divertido. Pero antes, ¿por qué no les comparto algunos datos que los motivará a conocer más sobre el teatro? Vamos a aprender más. ¿Sabían que teatro proviene de la palabra griega teatrón, que significa lugar para ver? Eso tiene mucho sentido, porque al teatro se va a ver historias. Y fue en Grecia donde se creó el teatro hace 2500 años. Eso fue hace un montón de tiempo. ¿Y sabían que la primera obra de teatro del Perú se tituló Ollantay? Esa obra la leí en el colegio. Está basada en una leyenda incaica y fue creada en el siglo XVIII. ¿Y antes de eso, no había teatro? El teatro como lo conocemos ahora no, pero existían fiestas, celebraciones y rituales que contenían muchos elementos espectaculares que luego permitieron que con la llegada del teatro se haga popular en toda nuestra región, generando un teatro quechua. Es que el teatro es muy inspirador. Y a través de él se pueden contar muchas historias. Creo que es momento de contar la nuestra. ¿Qué les parece? ¡Muy bien! Entonces, a crear. Ok, entonces, ya, tenemos 3 personajes. Sí, hay que buscarlo. ¿Qué color? Sí, el polo verde para el duende. ¡Ay, tenemos todo! Es momento de pensar en cómo actuar la obra. Para eso, ¿utilizaremos esta ropa? Sí, en el teatro esto se llama vestuario y lo usaremos de manera creativa para interpretar a los personajes. Para nuestro vestuario podemos usar la ropa que tengamos en el closet y escoger la que más se ajuste al personaje que vamos a interpretar. Creo que es momento de jugar. ¿De jugar? Karen, espera. Pensé que íbamos a hacer teatro. Pues el teatro es un juego en el que interpretamos otros personajes. ¿Como los juegos donde yo hago de superhéroe? Exacto. También podemos usar algunos objetos que encontremos en casa. A esto en el teatro se le llama utilería. ¿Verdad, mamá? Sí, y busquemos objetos que nuestro personaje pueda utilizar. ¿Y si no encuentro lo que necesito? Podemos usar un objeto como por ejemplo este sombrero y lo podemos transformar con nuestra imaginación en una canasta. Así.
Parece una canasta. También pueden utilizar algunos muebles, sillas, mesas o sábanas para armar la escenografía. Ya sé, la escenografía es lo que se usa en el escenario para crear el lugar donde ocurre la obra. Muy bien, Nico. Ahora quiero recordarles que más importante que actuar bien una escena es participar y pasarla bien. El teatro es un espacio para jugar y para lograr todo eso tenemos que disfrutarlo. Entonces, primero busquemos un lugar para poder colocar nuestra escenografía. Nosotros usaremos nuestro espacio creativo, pero también pueden utilizar la sala, la cocina o el jardín para colocar su escenografía. Entonces, manos a la obra. Ya, a ver, los personajes, enséñame. Ok, tenemos al duende, Nico, muy bien. ¿Tienes todos los datos? A ver, ¿qué más le podemos añadir? Ya está. Primero escogemos la escena que vamos a hacer y luego creamos el guión. En el teatro usamos el diálogo, entonces tenemos que hacer que los personajes dialoguen entre ellos. ¿Y qué pasa si no podemos memorizar todas estas líneas? Podemos usar el papel para guiarnos y ayudarnos con un narrador o narradora que indique lo que sucede en la escena. Me imagino que si hay niñas y niños pequeños en las familias, un narrador les sería de mucha ayuda. Claro que sí. Segundo, una vez elegida la escena, repartimos los personajes. Ya quiero ser el duende. Ay, muy bien, Nico. Yo puedo ser la madre de familia de la casa. Ay, muy bien, Karen. Yo puedo ser la narradora. Así los guío en la historia. Esa es una gran idea. Tercero, una vez que repartimos los personajes, nos ponemos los vestuarios y escogemos algunos de los objetos de utilería. Yo creo que puedo utilizar este vestido. Me encanta. Y yo puedo utilizar esta gorra para imaginarme que soy un duende. No, eso es muy creativo, Nico. Ok. Cuarto, comenzamos a ensayar. El ensayo es muy importante. ¿Y cómo es un ensayo? En un ensayo descubrimos cómo nos movemos en escena. Vamos diciendo el diálogo y construyendo juntas y juntos qué vamos a presentar. También podemos comenzar a plantear cómo se va a mover el personaje que vamos a interpretar y cómo será su voz. Así es, Karen. Mamá, me he dado cuenta de que esta es una gran actividad para promover la organización, la planificación y la comunicación en familia. Sí, Karen. Además, nos ayuda a despertar el juego y a unirnos en una actividad donde nuestra participación es importante. Ahora vamos a ensayar la escena recordando que lo más importante es... ¡divertirnos! ¡Sí! Ok, entonces, tenemos al duende, a la narradora, a la familia. Señoras y señores, vamos a presentar la historia del duende juguetón. Érase una vez un duende al que le encantaba jugar. Me encanta jugar alrededor de mi higuera. Pero jugaba de noche, cuando toda la familia estaba durmiendo. ¡Hey! ¡Pa! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¿Por qué hay tanta bulla? ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa!
familia no podía dormir. Y la mamá, preocupada, pensaba que tenía que hacer algo al respecto, pues debido a ello, estaba cansada todo el tiempo. No puedo trabajar ya con energía. No puedo dormir. ¿Quién hará tanta bulla? Cierto día, durante la noche, la madre escuchaba al duende jugar y lo ve por la ventana. Descubre que el duende juega en la higuera del jardín. ¡Ja! 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 ¿Eso es un duende? ¡Me encanta jugar! Ahora entiendo de dónde vienen esos ruidos extraños. ¡Ja! La madre, ahora preocupada por su familia, piensa que ya es hora de tomar alguna medida. ¿Qué puedo hacer? Y se le ocurre: Debo hablar con él, pero ¿qué le puedo decir? yo sé. Muy buena idea. Gracias, narradora. Con la ayuda de la narradora, la mamá se le ocurrió hacer un trato con el duende. ¡Ja! 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 ¿Qué tal, duende? ¡Me encanta jugar! Lo sé, pero no nos dejas dormir. ¿Qué tal si hacemos un trato? ¿Cuál? ¿Por qué no juegas de día todo lo que quieras y descansas como nosotros en la noche? Tendría que pensarlo. Es que necesitamos descansar. No podemos hacer todas nuestras actividades cotidianas. Y eso significa que no podemos cuidar el jardín. ¿Y mi jardín? ¿Quién lo cuidará? Allí, el duende se dio cuenta de que sin una familia que cuide su jardín y su higuera, se quedaría sin casa y sin lugar donde jugar. Entonces, hizo el trato. Claro. Trato hecho. Y desde entonces, el duende solo juega en la mañana. ¡Ja! 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 ¡Me encanta jugar! Y ya sabes, cuando es de noche, ¡Es hora de dormir! Y así, la familia y el duende convivieron felices para siempre. La venia. ¡Me encantó la escena! a mí también. Hoy aprendí mucho sobre el teatro. Y sobre cómo se explora a través del cuerpo con el gesto y el espacio. Y con mucha imaginación. A mí me encantó crear la escena en familia y hacer juntos la obra. A mí me gustó mucho crear mi personaje y jugar. ¡Quiero hacerlo de nuevo! Esta es una actividad muy sencilla y en donde todas y todos podemos colaborar para crear juntos. Es verdad. Además, es divertido construir historias y hacer personajes. Lo importante es que juguemos. Hay muchas historias que podemos contar en familia. Sí. Ahora, ¿qué historia podemos contar? La que queramos. Lo importante es que lo hagamos en familia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Ya sé, ahora podemos hacer...
siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.